En el Perú hay 17.322.900 personas que conmemoran hoy el Día Internacional del Trabajo. Estas cifras responden justamente a un trabajo que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, que ha precisado que a partir de los resultados de la encuesta permanente de empleo nacional se logra justamente esta cifra, que es Así es. superior, por cierto, en 0,8% al 2023. Así es, pero de estas cifras también vamos a conversar cuál es la perspectiva desde su mirada profesional. Ya tenemos el contacto con Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Señora Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Radio Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ujú. Sí, empecemos hablando un poco dentro de estos 17 millones de 322.000 personas que cuentan con un empleo. ¿Cuántas tienen un empleo formal y cuántas informal o están subempleadas? Sí, a ver, si bien es cierto, como ha mencionado el INEI, el empleo ha tenido un avance en el último año, en el 2024, que es la última cifra oficial. Cuando nos ponemos a pensar que este Día del Trabajador deberíamos estar celebrando la adquisición de derechos de los trabajadores, en realidad en el Perú todavía la gran mayoría tiene poco que celebrar, porque, como bien mencionas, aún hay una elevada informalidad laboral. El 71% de trabajadores está en la informalidad, lo que quiere decir que no recibe beneficios, no aporta un seguro de salud, a una pensión, no tiene vacaciones pagadas o CTS, etcétera. Y estos todavía empleos se relacionan sobre todo a una baja productividad, a una baja capacidad para poder también desarrollarse plenamente como profesional. Entonces, este es el panorama general que todavía tenemos en el Perú. Si nos comparamos con otros países de la región, como Chile o como Uruguay, esos países tienen solamente alrededor del 30% de informalidad, largamente debajo que en el Perú, entonces todavía nos falta mucho por hacer. Claro, y en el campo de los derechos laborales, por ejemplo, habría que hacer también hincapié respecto a hombres y mujeres, ¿no? Porque esta brecha que todavía existe en el ámbito del género, se acentúa en este caso, por ejemplo, en estas cifras que usted nos ha dado. Sí, totalmente. De hecho, justo hace unas semanas, hace unos días hemos publicado nosotros un índice regional de brechas de género en el que nos centramos justamente en estas barreras que todavía enfrentan las mujeres y uno de los principales retos que enfrentan están en el mercado laboral justamente, debido a que todavía tenemos una sociedad, una práctica cultura de que las mujeres se dedican mucho más tiempo a las tareas del hogar, al cuidado de los hijos, al cuidado de los adultos mayores incluso, tienen estas mujeres menos tiempo que dedicar al trabajo remunerado. Porque claro, se dedican a trabajo, pero es en el hogar que no es remunerado, no es reconocido, ¿no? Entonces, debido a ello, las mujeres tienen tasas más altas de de subempleo, todavía ganan alrededor de 25% menos que los hombres en promedio y digamos, sobre todo cuando se convierten madres, es cuando se reduce mucho más su tiempo, el tiempo disponible que dedican a las tareas remuneradas y un gran porcentaje de mujeres abandona el mercado laboral luego de ser madre, incluso hasta 10 años después de haber tenido a su hijo, y esas son básicamente todas las principales barreras que enfrentan todavía las mujeres. Y en cuanto a ingresos por género, ¿sigue siendo la mujer todavía, teniendo esa brecha menor respecto al hombre? Sí, justamente mencionaba que Ujú. alrededor de Ah, 25% perfecto. es la brecha que hay entre los salarios entre las mujeres y los hombres en el Perú. Es una brecha que de hecho, si bien es cierto, se ha cortado en los últimos años, en la última década. Antes esta diferencia era de alrededor de 30%, 35%, pero los avances han sido bastante lentos. De hecho, nosotros calculamos que si es que seguimos al ritmo que seguimos del avance de los ingresos de los hombres y de las mujeres, recién en alrededor de 40, 50 años podremos ver un Perú en el que los hombres y las mujeres ganan un salario por igual, un salario Claro, similar. esta brecha laboral de ingresos, ¿no? Igual función, diferentes, lamentablemente, remuneración. Pero en cuanto a cantidad, digamos, o porcentaje de hombres y de mujeres empleadas,
¿hay mejoras en ese aspecto? Sí, digamos, la participación de las mujeres en el mercado laboral, afortunadamente en las últimas décadas, ha podido ir avanzando poco a poco, también considerando que poco a poco han tenido mayor acceso a educación de calidad, a mayores oportunidades laborales, digamos, también movimiento, o factores sociales que poco a poco también han tratado de apoyar a las mujeres, sobre todo las madres, a insertarse en el mercado laboral. Pero todavía la participación de las mujeres en el mercado laboral es todavía más baja que la de los hombres, Ujú. justamente porque tienen este menor tiempo que destinar a tareas remuneradas, ¿no? De hecho, cuando vemos Claro. la proporción de mujeres que tienen un empleo a tiempo completo, es decir, que trabajan más de 40 horas o 40 horas a la semana, es una proporción que es casi la mitad de lo que se registra en los hombres, ¿no? Que todavía no, que digamos que no reciben esa misma carga o la carga del hogar en la misma proporción. Ujú. Ahora, hay un dato, me gustaría compartirlo con usted, Noelia, o Paola, perdón. Eh, el reporte del INEI habla también de que durante el último año hay una percepción de los empresarios de contratar a gente adulta, a diferencia de años anteriores Sí. en que la mayor tendencia era contratar a jóvenes, a los llamados pulpines, ¿no? En su momento. Entonces, ¿a qué responde ello? Porque si bien la mayor parte de la masa laboral está entre los 25 y 45 años, justamente este último grupo es el que más ha tenido, digamos, contrato con, digamos, laborales, ¿no? Eh, ¿A qué responde ello? Sí, a ver, te comento que justamente cuando les preguntan a las empresas formales en estas encuestas de demanda ocupacional que organiza el Ministerio de Trabajo, ahora, en este 2025, las empresas formales dicen que buscan contratar a mayores de 30 años, Ujú. casi 4 veces más que a los jóvenes menores de. Y es interesante porque antes de la pandemia, de hecho, en el 2019, por ejemplo, más bien la demanda por jóvenes era el doble que el resto de adultos. Y esto responde, este cambio en las preferencias, responde mucho a los golpes económicos que se han visto en los últimos años. Hemos tenido la pandemia, luego de la pandemia una recuperación no completa para varios sectores, hemos tenido también el retroceso económico del 2023, donde muchos sectores todavía se han sentido golpeados y si bien hemos tenido un año de recuperación, todavía hay rezagos de esos choques económicos. Entonces, las empresas formales ahora están buscando, por así decirlo, asegurarse con contratar trabajadores que tengan más experiencia, que tengan más preparación o más títulos de repente, que les aseguren una cierta productividad para poder llevar a avanzar en su empresa, ¿no? Y también otro factor es que podría también estar comprometiéndose la educación superior, la calidad de la educación superior de los jóvenes en los últimos años, debido también pues a que hemos tenido una creación masiva de universidades, donde no podemos asegurar en realidad la calidad adecuada de todas estas, ¿no? Entonces, esos son algunos de los principales factores que explicarían esta menor demanda por jóvenes en el mercado laboral, sobre todo formal, que les deja menos oportunidades cada vez, cada año. Ujú. Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía, brindándonos esa radiografía en el ámbito laboral en esta fecha conmemorativa del Día del Trabajo. Muchísimas gracias por ese contacto con Radio Nacional. Que tenga un buen día.